Muy bien, vamos a ver ahorita cómo aplicar el método Simplex a través de lo que se conoce como un tablero. Esto, digamos que no nos ofrece nada distinto al método que ya vimos anteriormente, de hecho es lo mismo, simplemente es la forma como vamos a representar el problema, lo cual nos va a permitir de cierta manera divisar una forma quizás un poco más sencilla si quisiéramos implementar este método Simplex en algún lenguaje de programación. Entonces, de nuevo, tenemos un programa de programación lineal. Aquí, como lo podemos ver, tenemos dos variables, tenemos unas restricciones asociadas y la idea es que lo llevamos a una forma estándar con variables de holgura, como podemos ver allí. Aquí se introdujeron cuatro variables de holgura, como podemos observar. Después de esto, entonces lo que vamos a hacer es una especie de despeje, así como lo que ustedes vieron de pronto en sus cursos de cálculo para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces lo que hacemos es que en el lado derecho dejamos simplemente estos números 6, 8, 1 y 2 y todas las variables las llevamos al lado izquierdo, pues aplicando, pues digamos que los despejes necesarios. Entonces nuestro LP nos va a quedar así. Este es un LP equivalente, simplemente dejamos en la derecha los valores constantes y en el lado izquierdo todas las variables, incluido el z, que hace parte, digamos que de la función objetivo después de agregar las variables de holgura. Entonces, una vez tenemos esto, lo que hacemos es crear un tablero. En este tablero tenemos lo que son las variables básicas. Las variables básicas son las variables de holgura que se introdujeron en la fase inicial, x sub 1 a x sub 4, como podemos ver aquí. También tenemos el z que se introdujo para la función objetivo. Y en este lado acá vamos a tener todas nuestras variables, incluido el z, incluido las variables iniciales y las variables de holgura. Aquí vamos a poner una columna que se va a llamar right hand side o lado derecho y vamos a tener los valores constantes que están a la derecha de ese sistema de ecuaciones. Como podemos observar, esto es equivalente, podemos ver allí. Luego lo que debemos hacer es que, así como en Simplex o el método que acabamos de ver, tratábamos de maximizar una función objetivo y seleccionábamos el término con mayor coeficiente. Aquí va a suceder algo similar, pero noten ustedes que nosotros hicimos un paso o digamos que hicimos un despeje. Cuando hicimos ese despeje, estas variables que tenían, digamos que unos términos positivos inicialmente, ahora son negativos. Pero de todas maneras, esto es equivalente y estamos tratando de maximizar eso. Entonces, lo que va a ocurrir ahorita es que vamos a seleccionar de las variables no básicas, de estas que están acá, ¿cierto? ¿Cuál vamos a volver básica? Y lo que vamos a hacer es que aquí dice que seleccionamos la variable con mayor coeficiente negativo. Realmente es el que tenga el coeficiente más pequeño, en este caso -3, es más pequeño que -2, debido a que se hizo un preprocesamiento y estamos tratando de maximizar el problema. Imagínense que estos términos son multiplicados por -1. Entonces aquí es como si tuviéramos un 3 y un 2 del problema inicial y estamos tratando de maximizar. Por eso aquí se dice que esta es la variable, esta x sub e es la que va a entrar. O sea, va a entrar hacia aquí, hacia el lado de las básicas. Después de hacer ese proceso, tenemos que mirar cuál de las variables básicas va a salir, es decir, cuál va a pasar al lado derecho. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo, así tal cual como hacíamos las validaciones anteriormente, tomamos estos valores del lado derecho para todas estas ecuaciones. Entonces, 6 lo dividimos entre 1, lo ponemos aquí, miren que aquí está en el lado derecho, se divide 1 a 6. 8 dividido entre 2, eso me da 4. 1 dividido entre -1 me da -1. Y 2 dividido entre 0, pues eso da indeterminado. Entonces, hacemos las operaciones y observamos que el valor positivo más pequeño se encuentra aquí para x2. Es decir, que va a salir x sub e y va a entrar x sub 2. Entonces, ya digamos que habiendo identificado la columna y la fila pivotes de este problema, entonces lo que procedemos ahorita es a actualizar el tablero. En sus cursos de cálculo, ustedes vieron que lo que debemos hacer es que aquí donde está esta intersección, pues la idea es dejar
un 1, ¿cierto? Y en el resto de valores de esta columna la idea es dejar unos ceros. Entonces, por ejemplo, aquí para dejar, en vez de este 2, dejar un 1, pues debemos multiplicar toda esta ecuación por un medio, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a obtener es esta, me duele un poco, aquí donde estaba este x sub 2, después de, digamos que después de obtener acá, de multiplicar todo esto por un medio y de procesar el resto de ecuaciones para obtener ceros, vamos a obtener que x sub e entra aquí, como podemos ver, y tenemos aquí los valores después de multiplicar por un medio en esta fila. Noten el 1 allí. Y luego lo que hicimos después de eso fue multiplicar esta fila por valores y sumadas de tal forma que sumados a este resto de ecuaciones, pues pudiéramos obtener unos ceros, así como ustedes han visto de pronto en cursos anteriores. Por ejemplo, al tener aquí ya un 1, entonces esa ecuación yo la puedo multiplicar por menos 1 y sumársela a la de aquí arriba. Y entonces aquí lo que voy a lograr es que voy a obtener un 0, pero pues debo hacer las operaciones completas. Entonces, una vez tenga todas esas operaciones, mi sistema de ecuaciones va a quedar así, o mi tablero pues va a quedar actualizado de esta manera. Lo siguiente es que debo seleccionar ahora una variable no básica para seguir mejorando nuestra función objetivo. Y entonces dentro de las funciones, dentro de las variables no básicas, tenemos por ejemplo x sub i. De hecho, observen que tenemos x sub i, x sub 2, ¿cierto? También es no básica porque no hace parte aquí de las variables básicas. Entonces, este tiene un valor positivo. Luego no lo vamos a seleccionar, sino que seleccionamos el término negativo. Nuevamente, por lo que hicimos un procesamiento de despeje al inicio. Entonces, esta columna es la que debemos proceder con, digamos que a x sub i es la que va a entrar a las variables básicas, y lo que vamos a hacer ahorita es dentro de estas variables básicas vamos a mirar cuáles van a salir o cuál va a salir. Entonces procedemos a revisar, y entonces por ejemplo aquí lo que se hace es que se toma este 2, ¿cierto? Y se divide entre 3 medios, pues me da 4 tercios. Se toma este 4 y se divide en un medio, allí da 8. Se toma este 5 y se divide en 3 medios, da 10 tercios, y así cada uno de los valores. Entonces, también de la misma forma como lo hacíamos antes, escogemos el valor positivo más pequeño. En este caso, el valor más positivo más pequeño es 4 tercios. Luego podemos decidir que sale la variable x1 y pues entra x sub i. Entonces, lo que eso implica es que aquí en esta intersección de fila y columna, pues me debe quedar un 1. Entonces, para lograr ese 1, pues yo voy a multiplicar toda esta fila por 2 tercios, ¿cierto? Y lo que queremos hoy también es que aquí me queden unos ceros. Entonces, una vez habiendo multiplicado eso por 2 tercios, pues voy a obtener que x sub i va a entrar en esta parte, y lo siguiente sería multiplicar esa ecuación por valores de tal forma que sumado con el resto de ecuaciones, pues obtenga los ceros necesarios. Entonces, después de operar ese tablero de esta forma, me va a quedar mi sistema de ecuaciones así como lo podemos ver allí. ¿Listo? Entonces, en este punto, pues ya no debemos iterar más. No debemos iterar más porque pues no hay variables no básicas. Por ejemplo, aquí tenemos x1 y x2 que tienen coeficientes positivos. Luego no es necesario seguir operando y ya estamos en un óptimo global del problema. Entonces, en este punto, la solución es x sub i igual a 4 tercios, como podemos ver acá, x sub i vale 4 tercios, x sub e vale 10 tercios, que eran las variables iniciales del problema. X sub 1, x sub 4 son variables de holgura, y tenemos que el valor de la función objetivo z es 38 tercios. Entonces, esto de cierta manera mm,
es exactamente lo mismo que vimos anteriormente, sino que anteriormente hacíamos un despeje de variables. Ahora bien, implementar ese despeje de variables en un lenguaje de programación, pues es cosa de pronto un poco más compleja. Cuando lo operamos con un tablero de esta forma, entonces eso nos va a facilitar implementar el algoritmo simplex.